¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. En 2018, la diálisis, que es el procedimiento que permite eliminar sustancias nocivas y tóxicas de la sangre, cumplió 75 años de haber sido inventada y ha permitido salvar millones de vidas desde entonces. Hasta antes del surgimiento de esta tecnología, que funciona como un riñón artificial, las fallas en los riñones eran consideradas como una sentencia de muerte que podía acabar con la vida de los pacientes en menos de 4 semanas por envenenamiento del organismo. Sin embargo, pese a la eficacia de este método, la diálisis no reemplaza la necesidad de un trasplante de riñón y los pacientes con frecuencia sufren desagradables efectos secundarios que solo terminan cuando aparece un donante que sea compatible para realizar la intervención quirúrgica. Pero, ¿qué es una diálisis? ¿Por qué permite que una persona se mantenga con vida? ¿Cómo funciona? ¿Por cuánto tiempo se puede emplear como un procedimiento sustituto de las funciones de riñón? Ese es precisamente nuestro tema del día hoy aquí en directo de Canal Capital. Hoy hemos querido comenzar semana hablando de lo que más nos interesa, de lo que más nos importa, de nuestra salud. Vamos a comenzar a interactuar inmediatamente porque este programa lo hacemos para ustedes, ¿cierto? Aquí tenemos siempre a nuestro invitado, pero no lo podríamos desarrollar sin sus preguntas, sus inquietudes, sin que ustedes nos compartan sus experiencias. Entonces, aquí estamos ya listos. Lo pueden hacer a través de línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y 5226. Esto si nos están viendo ahorita en casa, ¿cierto? La gente que está allá y ya llegó del trabajo y está ahorita viéndonos a través de señal abierta. Pero si está usted en la calle, que va apenas para la casa o va, digamos, a hacer alguna vuelta, si tiene su celular en mano, seguramente se va a poder comunicar con nosotros. ¿Cómo? Gustavo ya se los va a explicar. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz. Le doy la cordial bienvenida a todos los televidentes de En Directo de Canal Capital que se conectan con nosotros desde este inicio de semana con la mejor energía y, por supuesto, ahí dispuestos a recibir todos esos temas de interés que les traemos día tras día aquí en Directo de Canal Capital. Nuestro tema del día de hoy, la diálisis. Si a usted le interesa este tema, quiere participar con nosotros, lo puede hacer en tiempo real. Sus preguntas, opiniones son importantes para nosotros. Por eso, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, ya están habilitadas para que usted participe con esas experiencias personales, preguntas o comentarios acerca de nuestro tema del día. Entonces, como lo decía Luz, si usted está en casa, si salió de casa, puede tomar su celular, ingresa ahí a Canal Capital e inmediatamente a través de nuestra transmisión en vivo se puede comunicar con nosotros. Luz, me quedo conectado a nuestras plataformas digitales esperando los comentarios de nuestros televidentes. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Y para conversar sobre este tema, hoy está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Lozano Vargas. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna y subespecialista en nefrología. Él es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología, es director médico del Centro de Cuidado Renal Américas Bogotá y nefrólogo del Hospital Central de la Policía Nacional. Doctor, gracias por acompañarnos. Luz Helena, buenas tardes a todos. Bueno, quiero que comencemos a poner este tema en contexto con una pregunta que puede ser muy simple, muy sencilla, doctor, pero como este programa es para hacer pedagogía y para informarnos y aprender, quiero que le expliquemos a la gente y que usted nos explique cuál es la función que cumplen nuestros riñones en el cuerpo. Nuestros riñones son en número de 2, son órganos pares que cumplen las funciones principales de desintoxicación de las sustancias que producto de la vida cotidiana, movernos, caminar, vivir, comer, generan en nuestro organismo sustancias de desecho que deben ser eliminadas a través de él, por intermedio de la orina. La sangre llega en un volumen suficiente a cada riñón constantemente, pasa a través de las células renales que se llaman nefronas y a través de unos procesos físicos que se conocen ampliamente en medicina, generan sustancias de desecho que son el producto del filtrado de la sangre y constituyen la orina. Bueno, hoy día, ¿cuántas personas podríamos decir que padecen de algún tipo de problema renal? En nuestro país y en general en el mundo, la afectación renal viene creciendo en el volumen de pacientes que la padecen. Hoy en Colombia se considera, en datos aún no exactos, que en el 2015 habían alrededor de 960.000 personas con algún grado de enfermedad renal. Y de ellas un volumen similar a los 25.000 pacientes se encontraban en terapias de reemplazo renal, llámese diálisis. Sí, eso que usted nos dice, ese dato que va creciendo paulatinamente, ¿por qué? Es decir, ¿qué han determinado ustedes como médicos en el gremio del por qué el aumento de estas enfermedades renales, estos problemas con los riñones? Tenemos consecuencia de nuestros hábitos de vida cada vez menos saludables, el consumo alto en grasas, carbohidratos, dietas no saludables,
un sedentarismo creciente, nuestra condición de sometimiento a estrés permanente, enfermedades de muchos órdenes, particularmente cardiovasculares, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, y del otro lado, de manera muy importante, la diabetes, con una tasa creciente de presentación en la población, las características más fundamentales y primarias para la generación de enfermedad renal en los pacientes que la padecen. Es decir, esas serían como las causas de la enfermedad Primordiales. renal. Hay secundariamente enfermedades autoinmunes, llámese lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, enfermedades de otro tipo congénitas como las derivadas del reflujo vesicureteral en niños o la hidronefrosis que se conoce o falta de un desarrollo adecuado a nivel neonatal de los riñones, causas de menor frecuencia pero también que dan cuenta de un volumen importante de casos. Sí, ¿se ven más afectados los hombres o las mujeres con los problemas renales? En general hay una afectación mayor de las mujeres, sin embargo, la carga de enfermedad viene más acentuada por el sedentarismo, la hipertensión en los pacientes de sexo masculino. Bueno, entonces se han, digamos, inventado este tratamiento que es la diálisis. Quiero que comencemos a hablar de eso porque precisamente ese es nuestro tema del día. La diálisis es una opción de vida cuando los riñones fallan. Hoy estamos hablando de un tema de salud, temas de salud que siempre ustedes nos proponen y que nosotros nos encanta desarrollar acá, pues porque son temas que nos interesan, son temas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra vida, en familia. Entonces, hoy hemos decidido iniciar semana hablando de la diálisis, este tratamiento. Los invito para que participen con nosotros. Ya Gustavo también les hizo la invitación. Lo pueden hacer de muchas maneras, de muchas maneras. Ahí siempre está apareciendo nuestra línea telefónica para que marquen ya. Hay 2 extensiones y en la una no le contestan, seguramente en la otra ya está listo nuestro equipo que está atento a recibir sus llamadas. Todo lo que ustedes quieran saber sobre diálisis, si ustedes han sido sometidos a algún pariente, algún amigo, algún familiar, algún conocido, ¿cómo les ha ido con este tratamiento de la diálisis? ¿Qué quieren saber sobre este tema? ¿Cómo es convivir con este tipo de tratamiento haciéndose la diálisis? Hoy vamos a aprender mucho sobre este tema con nuestro doctor, el doctor Carlos Eduardo Lozano Vargas. Bueno, ¿por qué no le contamos entonces a la gente qué es la diálisis? ¿En qué consiste este tratamiento? La diálisis es el sistema artificial mediante el cual podemos procurar la desintoxicación o la depuración, eliminación de las sustancias de desecho de nuestro organismo para que sean removidas de nuestro cuerpo en ausencia de una funcionalidad renal adecuada. La diálisis, como tú lo anotas, cumple 75 años, se ha venido crecientemente mejorando en su técnica y ya hoy los sistemas con los cuales hacemos diálisis, que son particularmente 2, la diálisis peritoneal, que es un tipo de diálisis que se hace en casa, el mismo paciente puede o su cuidador primario atenderla, y la hemodiálisis, que requiere de una tecnología más compleja. Porque hay 2 tipos de diálisis. Exacto. Okay. La diálisis peritoneal, que se puede hacer en casa, y la hemodiálisis, que se hace a través de unas máquinas de hemodiálisis ya que requieren personal técnico especializado y un centro de cuidado renal. ¿Cuál es más común, doctor? ¿Cuál de los 2 tipos? En este momento la distribución porcentual es de 70% de los pacientes en hemodiálisis y solo un 30% de ellos en diálisis peritoneal. Pero a nivel mundial existe una iniciativa de acrecentar el volumen de pacientes en diálisis peritoneal, dado que por calidad de vida, por condiciones logísticas, por capacidad del sistema de salud, resulta más efectivo y de mayor cobertura la diálisis peritoneal. Bueno, doctor Carlos, comenzó a moverse nuestro tema ya en redes sociales y también a través de línea telefónica, así que me voy ya a atender nuestra primera llamada. Carmen, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, cuéntenos. Es para preguntarle al doctor Lozano, yo tengo una creatinina, a mí se me subió la creatinina, pero yo quiero preguntarle a él, una creatinina de 1.09, es una creatinina alta, ¿uno en qué estadio de riñón puede estar? ¿Y qué sería bueno para bajar la creatinina en este momento? Yo soy hipertensa además, tengo 67 años.
Bueno, en ese contexto... Expliquémosle a la gente qué es la creatinina, doctor, porque La ella ya lo creatinina padece. es una por lo que molécula que es producida en nuestro organismo, particularmente por los músculos, por nuestra actividad de movilidad, por nuestra masa muscular. De ahí que se derive que los hombres, por su contextura y masa muscular, tengamos una creatinina más alta que las mujeres. Ahí empieza la gran diferencia. Segundo, nuestra edad determina, en razón a esa misma porcentaje de masa muscular, grados variables de creatinina que hay que tener en cuenta dependiendo de esa segunda variable. Y tercero, hay adicionalmente condiciones en las que la funcionalidad renal determina o está supeditada a otras circunstancias, como ella la nota, en términos de sus enfermedades, ¿no? Sí, ella hablaba de un 1.09%, si le entendí bien. ¿El valor que ella manifiesta está bien, según lo que ella nos comenta, doctor? Los valores de creatinina están pues, determinados por la edad, por el sexo, pero adicionalmente a ellos hay unos valores que rodean el 1.0, 1.1, dependiendo de los niveles de corte del laboratorio, como valores de normalidad. En ese contexto, obviamente, hay que determinar cuáles son las funcionalidades renales dependiendo de la creatinina, del sexo, de la edad, y existen varios modelos matemáticos para estimar la funcionalidad renal a partir del valor de creatinina. La creatinina en sí no es una molécula tóxica, al contrario, la produce en nuestro cuerpo habitual y cotidianamente. Sin embargo, en razón de haber encontrado que más del 95% de ella se elimina a través de los riñones y no ser una sustancia tóxica, solo existen dos circunstancias en las cuales se eleva la creatinina. O mi masa muscular es muy grande, verbigracia, soy fisicoculturista o luchador de sumo, o hago levantamiento de pesas a nivel ya competitivo, o mis riñones están dejando de excretarla de manera funcional. Cuando uno encuentra la creatinina en valores más altos de 1, empieza a determinar si existe algún tipo de condición que esté supeditando que la creatinina se esté dejando de eliminar y por ende esté aumentando su valor en el torrente sanguíneo. Disculpe la pregunta, Doc, como aquí estamos obviamente para aprender, para yo saber en cuánto está esa creatinina, ¿eso se hace a través de un examen de sangre, de orina? Es un examen de sangre habitualmente, el primer estándar de estadificación y tamizaje de la creatinina en sangre. ¿Y ese examen yo me lo debo hacer como un examen de control o solo si hay algunos síntomas o signos que me dicen que hay algo que puede estar pasando? En principio no es un examen de rutina, sin embargo, en razón a las comorbilidades, verbigracia, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades como nefrolitiasis o cálculos a nivel renal, las enfermedades autoinmunes o cualquier otro tipo de afectación del organismo, han generado crecientemente la necesidad de estadificar y tener claridad de cuál es la funcionalidad renal del paciente antes de someterlo incluso a estudios más complejos. A hoy, para estudios en los que se utilizan, por ejemplo, medios de contraste para dibujar estructuras del organismo a través de tomografías, se requiere del valor de creatinina porque el estudio con medio de contraste supedita un riesgo de empeorar la funcionalidad renal por la exposición a esos agentes. Muy bien. Me voy a redes sociales porque se está moviendo nuestro tema del día. Hoy hablando de la diálisis, una opción de vida cuando nuestros riñones dejan de funcionar, no están funcionando bien, están fallando. Gustavo, ¿qué está diciendo la gente? Así es, Luz, ya comenzó a moverse nuestro tema a través de nuestras diferentes plataformas digitales, especialmente Facebook Live, donde ya comienzan a llegar esos reportes de sintonía, preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Inmediatamente nos vamos a nuestra transmisión donde Lenny Morón nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo combatir el dolor de espalda baja? No estoy recibiendo diálisis, pero ya tengo síntomas, dolor. Ahí podemos ver a nuestro televidente Lenin conectado en tiempo real y haciendo su pregunta. Muy buenas noches, doctor. ¿Y qué le podríamos responder a nuestro televidente Lenin en este caso? ¿Esto está relacionado con los riñones? En el gran porcentaje de los casos, no. El dolor muscular de la espalda baja que todos relacionamos con los riñones, primero no se relaciona con un dolor de características renales. Los dolores renales son dolores absolutamente fuertes, incapacitantes, agudos, que no mejoran y que no se solucionan incluso con analgésicos. Y segundo, la enfermedad renal, como uno de sus grandes circunstancias difíciles, es que
puede no generar síntomas hasta que nuestro nivel de afectación renal rodee incluso el 70-75% de deterioro de la función renal. Muy bien, seguimos hablando de la diálisis, ¿cierto? Estábamos inicialmente conversando sobre la causa o cuáles son esos factores de riesgo de las enfermedades renales. Y entramos a hablar entonces de la diálisis, ¿en qué consiste? Eso es lo que nos está precisamente en este momento explicando nuestro invitado, el doctor Carlos. ¿Cuáles son esos signos o síntomas, doctor, que nos dicen que nos orientan a que debemos iniciar un tratamiento de este tipo, es decir, la diálisis? ¿En qué momento ya se debe iniciar? La enfermedad renal trae varios estadios. Hoy se reconocen 5 etapas de deterioro renal en las cuales categorizamos el estado de evolución de la enfermedad renal en cada paciente y los primeros 3 corresponden a estados leves a moderados de la enfermedad. Los estadios 4 y 5 determinan que la funcionalidad renal tiende a ser menor el 4 del 30% de funcionalidad renal y el estadio 5 a menos del 15% de funcionalidad renal. Cuando los pacientes entran en un estado categorizado como 5, o sea, con una funcionalidad renal menor del 15%, se hace indicativo, dependiendo de su circunstancia clínica, el ingreso a una terapia de sustitución renal, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal. Muy bien. Hola Nancy, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que yo hace 5 meses tengo un catéter doble J en el riñón derecho por un problema de funcionalidad del riñón derecho. ¿Qué implica tener el catéter tanto tiempo? Muy bien. Los catéteres doble J se utilizan por parte de los urólogos para derivar, es decir, encontrar otro camino para evacuar la orina de manera efectiva. Es claro que cuando nuestros riñones tienen una obstrucción a la salida de la orina, producen una condición de obstrucción que deteriora los riñones de carácter permanente y progresivo en el tiempo. Un catéter doble J intenta recuperar esa condición mientras se encuentran vías de modificar esa alteración que está produciendo la obstrucción. Pero todos los pacientes que tienen algún grado de obstrucción, alteración anatómica o de disfunción de los riñones, sea cual sea su causa, están ya categorizados como enfermos renales. Un paciente con cálculos de carácter repetitivo, un paciente como nuestra oyente televidente con catéteres implantados por urología, debe tener ya per se un seguimiento estrecho por el nefrólogo a fin de evitar que la progresión de la enfermedad dé al traste con la funcionalidad de sus riñones. Muy bien. ¿Y cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se puede diagnosticar que nosotros tenemos algún tipo de fallo, de problema con nuestros riñones? Ojo a esto porque el tema es que suele ser asintomático y no nos da signos, no nos da síntomas. Vuelvo con Gustavo porque hay más preguntas a esta hora. Así es, Luz, sigo conectado y muy atento a nuestras plataformas digitales, donde Fernández Beatriz nos hace la siguiente pregunta. Ella dice: hola, buenas tardes. ¿Qué síntomas se presentan en los niños cuando fallan los riñones? Ahí tenemos la pregunta de Beatriz, conectada en tiempo real con el directo de Canal Capital. Y bueno, doctor, respuesta para nuestra televidente. Pues soy nefrólogo de adultos, sin embargo, las enfermedades renales en niños se manifiestan particularmente por infecciones renales o del tracto urinario de carácter recurrente. Y la evidencia por parte del pediatra y del pediatra nefrólogo de obstrucciones al tracto de salida de la orina manifiestas con términos como hidronefrosis. Existen patologías y enfermedades congénitas en las que uno o los dos riñones no se desarrollan. Se afectan también la funcionalidad de los uréteres, que son los conductos que evacúan la orina desde los riñones hacia la vejiga, y generan entonces fenómenos de estancamiento de la orina que favorecen infecciones que dan al traste con la funcionalidad renal. Bueno, respuesta de nuestro invitado para Beatriz, conectada a través de Facebook Live. Marta nos pregunta lo siguiente: después de tener preeclampsia me dijeron que tenía problemas con el riñón y que es posible que inicie diálisis. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué riesgos hay al hacérmela? Y si no la hago, ¿qué pasaría? Bueno, doctor, respuesta para Marta. La preeclampsia es un estado de hipertensión que es generado por directamente una afectación a nivel placentario durante el embarazo. La preeclampsia se produce siempre después de la semana 20, más o menos el 5.º mes de embarazo, y es una enfermedad
que afecta a la madre y pone en riesgo la vida de ella y de su hijo. La preeclampsia afecta ambos riñones de manera variable. No todas las preeclámpticas pueden producir problemas renales, ni todas las preeclampsias determinan o terminan en falla renal requiriente de diálisis. Pero el seguimiento estrecho, la atención oportuna y en muchos de los casos la inducción del parto de manera prematura son las únicas vías para poder prevenir las consecuencias nocivas que puede producir la preeclampsia en varios órganos, incluidos los riñones. Bueno, doctor, ¿cómo se diagnostica? Porque conozco casos de personas que no sienten nada, tienen una calidad de vida óptima, y resulta que se van a hacer otro tipo de examen para otro tipo de cosas y se dan cuenta que tienen algún tipo de problema en los riñones. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues a partir de la creatinina sérica, sin embargo, los pacientes que tienen enfermedades como hipertensión, como diabetes, como lupus, enfermedades producidas por, como anotaba nuestra televidente anterior, complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio, además de enfermedades como cálculos renales, obstrucción de vías urinarias, infecciones urinarias recurrentes y otras enfermedades de mucha menor frecuencia de presentación hereditarias, pueden y deben tener un seguimiento de la funcionalidad renal en sus programas de hipertensión y demás de su asegurador. La creatinina sérica es una molécula que nos ha acompañado durante los últimos 50 años en la detección de la enfermedad renal en estadio temprano. Es un examen diagnóstico de muy fácil acceso por parte de las entidades de salud y es un determinante de cómo está la funcionalidad renal. Si eres diabético, obviamente un mal control de la glicemia; si eres hipertenso, un pobre control de la hipertensión; si tienes enfermedades como obesidad marcada, como enfermedad coronaria o enfermedad cerebral vascular, debes tener un control efectivo de las cifras de tensión y debes estar manejado habitualmente por un médico de atención primaria que establece y vigila la funcionalidad renal y en el caso de encontrar anomalías debe remitirte con las especialidades de mayor complejidad como medicina interna y nefrología. Bien. Vuelvo con Gustavo, que tiene más inquietudes en este momento. Así es, bueno, Wilson Collazos a través de Facebook Live nos hace la siguiente pregunta. ¿En qué momento se le retira el catete cuando está en la pierna? Mi papá es un adulto de 78 años. Ahí tenemos la pregunta de Wilson conectado en tiempo real. Y bueno, doctor, ¿esto se debe retirar en el hogar o estrictamente lo tiene que hacer un especialista? Los catéteres de diálisis son de uso y cuidado exclusivo de personal especializado de las unidades renales o, en su defecto, de las instituciones hospitalarias en donde se encuentra hospitalizado el paciente. Son catéteres que vienen insertos o colocados en venas de gran calibre del cuerpo, como la vena femoral en el caso de nuestro televidente, o venas de gran calibre como la vena yugular en el cuello. El uso y manejo y cuidado de esos dispositivos médicos es exclusivamente del resorte y competencia del personal especializado. Sí. Bueno, doctor, ¿la diálisis, este tratamiento, impide que se agudice el problema con los riñones o es solo lo que decíamos en la presentación, un reemplazo y un sustituto de los riñones? ¿Qué entra a hacer ahí? Realmente es un reemplazo y sustituto. Yo suelo decirle a los pacientes que es con una analogía. Tenemos una casa con 10 bombillas, 10 luces. Se nos fundieron 8. Ya tenemos una funcionalidad renal muy pequeña. Cuando se funde la novena, pues vemos indefectiblemente que nos vamos a quedar a oscuras. No podemos quedarnos a oscuras. Ahí es cuando la diálisis entra en indicación. La diálisis es prender una linterna, es prender una vela, pero no garantiza ni que la luz vuelva, ni que el transformador de la esquina se arregle. Es solamente poder estar con iluminación,
porque a oscuras no podemos estar. Y sin duda mejora la calidad de vida de la persona. Totalmente. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando de esto porque tengo muchas preguntas. Tengo preguntas como qué complicaciones también se pueden presentar con la diálisis. Hay una dieta especial en cuanto a la alimentación, va acompañada de medicación, por ejemplo, ¿cada cuánto se deben realizar? De todo eso vamos a hablar después de la pausa. Así que ya regresamos, pero aquí les tenemos el dato. Así que presten atención. Presten atención porque más de 650,000 pacientes por año, por lo menos en Estados Unidos, aproximadamente 2 millones de pacientes en todo el mundo se ven afectados por la enfermedad renal en etapa terminal. Este es un dato de la Universidad de California. Ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto Cardona de Suena Bogotá, de Canal Capital. Gracias por compartir con nosotros este año, gracias por darme la oportunidad de estar un año más diciéndoles feliz Navidad y próspero año 2019, que además este año haya estado lleno de felicidad y que el próximo año venga cargado de muchos éxitos. Recordarles además que en esta Navidad absolutamente nadie va a pasar triste, ni por un niño quemado con pólvora, así que aléjenla de sus manos, ni por nadie que muera en un accidente o sea accidente por culpa del licor combinado con conducción. Así que tengan unas felices fiestas, feliz año y feliz Navidad. Llegaron las novenas de aguinaldos a la capital colombiana. Desde este domingo 16 de diciembre, Canal Capital y Olímpica Stereo llevan la magia de la Navidad a tu localidad. Disfruta de la música en vivo de John Alex Castaño, Giancarlo Centeno, Farid Ortiz, Jason Jiménez, Daniel Calderón, Los 50 de Joselito, Jesse Uribe, Matecaña Orquesta, Pipe Peláez, San Miguelito, Penchi Castro, Los Rayos de México, Los Alfa 8, Jorge Celedón y Nelson y sus estrellas. La Navidad en Bogotá se vive con Canal Capital y Olímpica Stereo. Hola, llegó la hora de despertar. Pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Pienso en que muchas familias colombianas están haciendo en estos días el pesebre, expresión de fe en el nacimiento de Cristo, costumbre tradicional entre los creyentes, ocasión de reunirse con los familiares para orar, cantar y recordar con afecto los días de la infancia. En los pesebres lo fundamental es la imagen del niño Jesús. Nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre, que asumió nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. Junto a la imagen del Señor estarán las de la Virgen María y de San José. Ellos son maestros de fe, de amor, de oración y de compromiso. Esas tres imágenes no debieran faltar en ningún hogar. Son el modelo y la protección de las familias. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, hoy estamos hablando aquí en directo de Canal Capital de la diálisis, que es una opción de vida cuando los riñones están fallando. El tema es que al pensar en diálisis muchas personas sienten miedo y tienen como temor, un temor que les impide aprender mucho más sobre este tratamiento y sobre este procedimiento. En realidad muchos pacientes se sorprenden al descubrir lo bien que funciona la diálisis y lo bien que se sienten con este tratamiento, cómo cambia la vida y la calidad de vida y cómo mejora la calidad de vida de una persona que tiene problemas renales y que está sometido a hacerse este tratamiento, la diálisis. De eso estamos conversando hoy aquí con nuestro especialista, aquí en directo de Canal Capital. Regreso inmediatamente a redes porque siguen comentando sobre el tema, ¿cierto, Gustavo? Bastante movido nuestro tema a través de nuestras plataformas digitales, Luz, el apoyo de nuestros televidentes. Y Francia nos hace la siguiente pregunta. Hace algún tiempo leí un artículo en donde decía que ya existía un riñón biónico que podría reemplazar la diálisis. Deseo saber si esto es cierto y de serlo,
cuándo llegará a Colombia este tratamiento. Muchas gracias. Bueno, doctor, ¿es cierto lo que dice nuestra televidente? Ya existen estudios de experimentación avanzados de un riñón artificial, pero todavía hace falta la prueba del tiempo, hace falta un volumen suficiente de información y extenso que haga seguro, confiable y que obviamente permita, en razón de los costos, la aplicabilidad de un riñón artificial, como la televidente anota, para que sea usado masivamente por los pacientes con enfermedad renal requiriente de diálisis. Bueno, respuesta de nuestro invitado, nuestra televidente. Continuamos conectados a nuestras plataformas digitales, donde Carlos nos hace la siguiente pregunta. ¿El consumo de alcohol y bebidas negras pueden afectar mis riñones? Bueno, doctor, respuesta para Carlos. Está claramente establecido que el consumo de alcohol en cantidades elevadas y el consumo de bebidas colas tiene una implicación en el largo plazo como agente que promueve el deterioro de la funcionalidad renal. Un estudio del doctor Scryer en Estados Unidos dio cuenta de que la funcionalidad renal en pacientes que toman bebidas colas regularmente declina, disminuye y se deteriora a una tasa más rápida de las personas que no lo hacen. De ahí que a hoy se reconozca que en términos generales el consumo de bebidas colas tiene en el largo plazo un efecto. No, adicionalmente a esto, las enfermedades que se relacionan con un consumo alto de carbohidratos o la diabetes mellitus mal controlada traen consigo un riesgo 8 veces superior de enfermedad renal que en quienes no la padecen. Bueno, doctor Carlos, quiero que ahondemos más, que profundicemos más en el tema del procedimiento como tal de la diálisis. Es decir, para que la gente se haga una idea de cómo es, a qué me someto, qué efectos tiene, si es doloroso. Por ejemplo, la gente se puede preguntarse también, ¿duele? O cómo funciona el tema. Uno va a la clínica y ¿qué pasa? Es decir, ¿cómo es el tratamiento, cómo es el procedimiento, digámoslo, paso a paso? Como te anotaba, Lucelena, existen dos tipos de diálisis. En las terapias de urgencia hay la necesidad de colocar un catéter en una de las venas del organismo que extraiga la sangre a través de él y haga a través de unos conductos pasarla por una máquina de diálisis que contiene un filtro. Y ese filtro es el encargado de, por un fenómeno físico de difusión y convección, se llaman médicamente, físicamente, producir la desintoxicación de esa sangre cuando fluyen a través de ese filtro en una terapia de alrededor de 4 horas cada sesión, hecha regularmente 2 a 3 veces por semana. Esa es la terapia de hemodiálisis regular que reciben los pacientes en una unidad renal o centro de cuidado renal. El paciente está completamente consciente, es decir... Perfectamente, llega en la mayoría de los casos por sus propios medios, deambulando, tranquilo, sin ¿La dolor. preparación para la diálisis cuál sería? Es decir, ¿debe una dieta previa, algo para tener en cuenta antes de iniciar el procedimiento? Hay condiciones de la enfermedad renal que, por la incapacidad del riñón manejar sustancias de desecho que se acumulan rápidamente en el organismo, requieren que el paciente restrinja en su alimentación alimentos con alto contenido de fósforo, con alto contenido particularmente de potasio, y una restricción en los líquidos que consume a fin de que la ganancia de líquido o retención de líquido que se produce entre cada sesión de diálisis sea más alta que el 2% del peso corporal. Habitualmente las unidades renales manejamos un esquema de retiro de volumen máximo entre 2,5 y 3 litros por sesión. Más allá, esas ganancias de líquido y peso son difícilmente toleradas por el paciente en la terapia de diálisis de ese día y sí pueden supeditarle riesgos de complicaciones durante la terapia, hipotensión, mareos, malestar general, hasta complicaciones mayores de tipo cardiovascular como infartos e incluso muerte súbita. Entonces, así sería si uno va a la clínica, ¿cierto? O a un centro renal. Si yo, en cambio, lo hago en la casa. En la casa, obviamente, hay unas condiciones más agradables, más privadas, de mejor calidad de vida, de más disposición de tiempo para compartir con su familia, familiares y con sus actividades cotidianas. La diálisis peritoneal, que tiene también muchos años de haberse inventado como terapia de sustitución renal,
ha venido en razón de esto que anoto, Luz Helena, ganando adeptos en los pacientes que sufren de enfermedad renal. Es una terapia que se debe realizar diariamente, pero como le digo a los pacientes, una terapia diaria tiene más efectividad y mejor posibilidad del paciente de tener una calidad de vida con restricción dietaria menos estricta y de líquidos que cuando asiste solamente 3 veces por semana a la diálisis. ¿En algún momento de la terapia duele? Realmente son muy pocos los momentos en los que la terapia duele. Per se la diálisis no duele. Pueden molestar y obviamente están sujetos a la intervención por parte del personal médico y de los nefrólogos, la aplicación de anestesia local para cuando se implantan los catéteres. Pero en general la terapia dialítica no genera ningún tipo de dolor. Muy bien, tengo en la línea a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Aló? Hola, Carlos. ¿Cómo le va? Muy bien, sí señor, cuéntenos. No, quería preguntar simplemente, doctor, que si los medicamentos naturistas sirven para expulsar los cálculos renales. Muy bien. Pues a hoy no reconocemos medicamentos de carácter o de origen naturista como eficientes y con evidencia científica suficiente para ser recomendados en el tratamiento de cálculos renales. Existen muchas creencias populares del consumo de varias sustancias y agentes que inhiben la formación de cálculos. Sin embargo, a hoy solo reconocemos que dependiendo del tipo de cálculo o de la sustancia con la que se forman esos cálculos, algunas dietas especiales, dependiendo de la sustancia que los produce, generan efectivamente una reducción en la formación de estos cálculos. El consumo de agua cotidiana evita los depósitos de cristales a nivel renal y favorece una mayor y más fácil eliminación de los cálculos en tamaños más pequeños que cuando ya obstruyen la vía urinaria. Doctor, ¿los resultados de una diálisis cómo son? Es decir, ¿siempre funcionan, tienen buenos resultados, óptimos resultados, o hay algún momento, algunos casos o situaciones en los que la diálisis, ustedes se dan cuenta, no, este tratamiento o esta terapia no está funcionando? ¿En qué momento? O si eso sucede, el cuerpo no rechaza, por así decirlo, el tratamiento. Habitualmente la diálisis funciona. Todo depende de las condiciones en las que los pacientes llevan su enfermedad, cuidan de su salud, asisten regularmente a los tratamientos, acatan las recomendaciones médicas y de cuidados generales, toman efectivamente los medicamentos, porque es obviamente razonable pensar que quien no asiste a la diálisis, no toma sus medicamentos regularmente, no se cuida en las restricciones de dieta y no sigue las recomendaciones médicas, pues su enfermedad va generando una carga de complicaciones que van dando mayor probabilidad de deterioros en su organismo y una mayor probabilidad de muerte en el corto y mediano plazo. Ahora que usted habla de alimentación, en el caso de los lácteos, usted sabe que tienen cierta incidencia pues, en nuestra salud. ¿Cuál es la relación que tienen ahí los lácteos con En sí los lácteos per renales? se no traen consigo una carga de riesgo importante para la enfermedad renal, salvo en el caso de pacientes en quienes por formación de cálculos a nivel renal de oxalato de calcio tengan mayor proclividad a generarlos. Sin embargo, los pacientes con enfermedades como diabetes deben tener una dieta balanceada, una restricción en el consumo de grasas, de carbohidratos y un control de su glicemia óptimo a fin de evitar que la diabetes, hoy reconocida como la primera causa de enfermedad renal en el mundo, traiga como consecuencia un deterioro renal mayor. Muy bien. Gustavo, ¿qué dice la gente? Así es, Luz, esta vez nos vamos a nuestra transmisión en vivo de Periscope, donde tenemos preguntas de nuestros televidentes. Juan Carlos Ortiz 18 nos pregunta lo siguiente: doctor, ¿la diálisis puede afectar la actividad sexual y requiere una dieta en especial?
Bueno, doctor, respuesta para nuestro televidente conectado a través de Periscope. Y eso le iba a preguntar yo, doctor, más adelante, porque quería saber precisamente cuáles son las implicaciones de una diálisis, cómo cambia, porque si bien mejora nuestra calidad de vida, cambia también nuestra vida, ¿cierto? Tenía también esa pregunta acá pendiente de cómo afecta la vida sexual, ¿no? La vida de pareja. Pues en sí la diálisis no produce directamente afectación de la calidad de la vida sexual de los pacientes. Son las enfermedades que generaron la falla renal las que generalmente conducen a disfunción sexual de los pacientes, particularmente los pacientes de sexo masculino. Es conocido que los pacientes diabéticos generan, por la alteración de la microcirculación o de la circulación en los órganos a nivel microscópico, incluidos los órganos sexuales, el corazón, los riñones y la circulación periférica, problemas de erección que dan al traste con su vida sexual. La hipertensión mal controlada o la hipertensión de estadio avanzado que requiere del uso de múltiples medicamentos para controlarse, trae consigo riesgos elevados de deterioro de las cifras de tensión arterial que afectan directamente el desempeño sexual de las personas. ¿De qué otra manera cambia la vida de una persona que está sometida a este tipo de procedimientos y de terapias, doctor? Pues que yo sé que se trata los casos también muy a diario, digamos, ¿qué ve usted? ¿Qué le comentan? ¿Cómo cambia, ¿no?, la vida de las personas? La diálisis afecta la vida cotidiana de las personas, su relacionamiento social, su relacionamiento familiar, su desempeño laboral, de ahí que sea para todos tan importante y particularmente en nuestro entorno y sistema de salud colombiano, reducir y procurar promover la prevención de la enfermedad renal desde estadios iniciales. La enfermedad renal afecta por su condición deteriorante la calidad de vida de las personas, trae consigo un cambio en la rutina de ellas por las terapias a las cuales debe someterse, por los tratamientos prolongados a los cuales debe cumplir, y afecta obviamente la cotidianidad del entorno familiar, porque cuando hay un paciente renal, uno o más miembros de la familia debe entonces casi de lleno dedicarse a cuidar del paciente, sea su hermano o su madre o su padre, los que están afectados, quien debe acompañarlos a las sesiones de diálisis, quien debe aprender a ayudarles a hacer la terapia en diálisis peritoneal en casa. Entonces trae consigo toda una cantidad de cambios que son importantes para el entorno familiar, social y laboral. Muy bien, hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Informarnos, aprender y discutir sobre los temas que nos cambian la vida. Eso es En Directo. Puede que el sitio web sea seguro, pero la computadora esté infectada. Aprender a alimentarnos de forma correcta. ¿Sabe, por ejemplo, usted qué tipo de alimentos está llevando a su mesa? Tratar de evitar al máximo consumir enlatados que tengan alta cantidad de sodio, embutidos. Consejos sobre la educación de sus hijos para que en familia tomemos mejores decisiones. Creería que es fundamental el ejemplo de los padres. Su opinión es importante para nosotros. Gracias a todos por estar ahí conectados con el directo de Canal Capital. Por eso participa a través de nuestras plataformas digitales utilizando el hashtag En Directo Capital. Los espero de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Canal Capital. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias. En Bogotá, la Navidad se vive por Canal Capital. Hola. Sí, discúlpame, estoy ocupada.
Si usted tiene una enfermedad con los riñones, una enfermedad renal avanzada, es importante que tome la iniciativa y hable cuanto antes con su médico sobre cuáles son las opciones de tratamiento, cómo debo tratar yo este problema renal. Lleva un tiempo entender cómo es la diálisis, ¿cierto? Que es una de las opciones, y acostumbrarse a la idea de recibir este tratamiento. Si bien la diálisis no cura la falla de los riñones, como lo explicaba nuestro invitado, nuestro especialista, permite que se sienta usted mejor, tenga una mejor calidad de vida y sobre todo que viva más tiempo. Hoy estamos hablando de este tratamiento, de esta terapia que es la diálisis, que se puede hacer en casa, se puede hacer también a domicilio, se puede hacer también en un centro renal, en una clínica, pero lo cierto es que es una opción de vida cuando sus riñones no están funcionando bien. Así que los quiero motivar, los quiero estimular para que sigan llamando, para que se sigan comunicando con nosotros. Aprovechen que está aquí nuestro especialista, que está atento, está respondiendo de manera muy clara a todas sus inquietudes. Nos quedan ya 4 minuticos de programa, entonces apúrense pues para llamar y comunicarse con nosotros. Tenemos aquí más preguntas, más inquietudes, doctor Carlos. Usted mencionaba, ahorita lo escuché que mencionaba que la gente tiene que ser, cuando la gente es juiciosa al tomarse sus medicamentos y sus pastillas, entonces todo este tema de la diálisis va acompañado de como un paquete, digámoslo así, ¿no? Sí. ¿Qué acompaña ese paquete? Digamos, la diálisis, ¿de qué va acompañada? ¿Qué otras cosas tengo que hacer yo para que el tema funcione? Los pacientes deben tener unos cumplimientos efectivos de la terapia, asistir a sus sesiones o realizar su terapia en casa. Deben tomar en las horas y posología o dosis adecuada sus medicamentos. Deben tener una restricción de sustancias con alto contenido de potasio, fósforo en su dieta. Y también deben asistir no solamente a la diálisis, sino a los controles periódicos que el nefrólogo y su grupo de apoyo, particularmente centrado en un profesional en nutrición, un profesional en trabajo social y un profesional en psicología, les brindan seguimiento y acompañamiento estrecho. La diálisis peritoneal, como se hace en casa, hace necesario que el paciente solo asista una vez por mes al centro de cuidado renal para una valoración por todo este grupo de profesionales, pero en general tiene un nivel de vida y de independencia mucho mayor. Hablábamos de que este tratamiento, este procedimiento cambia la vida de las personas, ¿cierto? En el tema de la parte laboral, por ejemplo, usted ahorita me dice que muchas personas incluso renunciaban a sus trabajos. Tienen casos, obviamente, en las que también los pacientes siguen trabajando, pero ¿en qué porcentaje podríamos decir que afecta como esa parte laboral, doctor? Alrededor del 70 o 80% de los pacientes termina cesando su actividad laboral. De ahí que sea tan importante intervenir desde etapas más tempranas a la enfermedad. Sin embargo, todos los colegas vemos y nefrólogos en las unidades renales, particularmente personas jóvenes que por su condición y calidad de diálisis recuperan su salud en un grado tal que les hace posible seguir al menos en un porcentaje importante su actividad laboral regular. La terapia de hemodiálisis restringe esa capacidad en el sentido de que el paciente debe asistir 3 veces por semana a terapia durante 4 horas cada vez. Bueno, ¿cuándo ya se habla? Tenemos un minutico ya para concluir. ¿Cuándo se habla entonces ya de un trasplante de riñón, doctor? Es decir, ¿cuándo ya estamos hablando de eso? Y además, hoy día, ¿cuántas personas están en lista de espera por un trasplante de este órgano? Los pacientes con enfermedad renal en estadios 4 y 5 son candidatos ya a terapia de sustitución renal, pero también a la optabilidad por grupos de trasplantes que obviamente estudian clínicamente la viabilidad de ese trasplante a que el paciente lo reciba. El paciente puede recibir el trasplante de un órgano de un fallecido, lo que conocemos como donante cadavérico, y en ese sentido hay crecientemente y por iniciativa del Estado una ley de donación que favorece que donemos órganos todos los colombianos para los pacientes que lo requieren. Doctor, ha sido un gusto de verdad tenerlo ya acá. Hemos aprendido mucho el día de hoy, que este es el objetivo y el propósito de En Directo de Canal Capital. A ustedes, como siempre, gracias por seguirnos, por acompañarnos, por escribirnos, por siempre hacer parte de este programa. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en Directo de Canal Capital. A continuación, quédense allí pegaditos y conectados con Canal Capital, porque ya viene la emisión central de nuestro sistema informativo para que termine el día con las mejores noticias. Así que ya nos vemos.